Ruth, abre tu Biblia en el primer capítulo del libro de Ruth. Fíjate en medio de qué está. Ruth está en medio de qué libros. Está después de Jueces y antes de Samuel. ¿Qué está pasando en la historia del pueblo de Dios? Es una historia de cambio. Durante unos 200 años, ¿te acuerdas? El pueblo de Dios sale de la esclavitud y durante 40 años hay una prueba muy difícil para ellos, porque no entraron en la tierra prometida como Dios les había dicho y tuvieron miedo de hacer los cambios. ¿Y qué les pasó a toda esa generación? Murió. La siguiente generación entró a la tierra prometida. Eso lo narra ¿en dónde lo narra? Cuando entraron y tomaron la tierra prometida. J, empieza con J. Josué. En Josué ahí se narra cómo se va ganando esa tierra prometida. Y después de Josué, ¿qué sigue? El libro de Jueces, Jueces. Y en ese nos narra cómo esos hijos descendientes hicieron cosas contrarias al propósito de Dios de haberles dado ese beneficio de la tierra. Fíjate, dice ahí Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Así es que eso se da en ese periodo de tiempo del gobierno de los jueces. Ese periodo donde las generaciones, y quiero que veas Jueces 21-25, ahí hacia la izquierda de tu Biblia, te das cuenta cómo la gente que conocía de Dios, sin embargo, no hacía lo que Dios quería, sino ahí en Jueces 21-25 dice: en estos días no habría rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. A pesar de conocer a Dios, hacían lo que bien le parecía. ¿Tú conoces a alguien así? Qué bueno. ¿Te pongo un espejo enfrente? Yo conozco y me conozco a mí mismo, y como a pesar de conocer a Dios, muchas veces hago lo que a mí me parece e interpreto la voz de Dios a mi gusto y a mi antojo. Bueno, Jueces narra de ese tiempo, y en ese tiempo los tiempos malos llegan por hacer lo que a uno bien le parece, sin importar lo que a Dios le parece, y entonces llegan tiempos malos. Y entonces llegaban tiempos malos y ellos se arrepentían y decían: oh sí, ahora sí, Dios, ya nos vamos a portar bien, te vamos a hacer caso, ayúdanos, quítanos esta opresión. Dios se compadecía y mandaba a un juez y levantaba a un hombre de valor que mataba y sacaba a los enemigos opresores. Y decían: ay, qué bien, Dios, qué bueno eres. Y se ponían a decir y a festejar la victoria, porque Dios les había concedido victorias. ¿Y sabes qué pasaba después? Cuando estaban hasta arriba, que decían: ya sí nos va muy bien, ya logramos salir de nuestros problemas, ¿qué hacían? Se olvidaban de Dios y otra vez caían. Hacían lo malo a los ojos de Dios, caían, y les iba mal. ¿Y qué crees que hacían? Oh Dios, no, de veras ayúdame, no, sí, te pido perdón. Y otra vez, y así es un bandazo en Jueces. Así es que el libro de Ruth está puesto en esa transición. Esto se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. A ver, repítelo conmigo. Eso se tiene que acabar. ¿Te gusta estar así? Me acerco a Dios y me da medio bien y ya se resuelven mis problemas, y luego ya me alejo de Dios, y luego otra vez, y así. Eso se tiene que acabar. Así es que vamos a ver que en Ruth capítulo 1, versículo 1 nos habla que hubo hambre en la tierra. ¿En qué tierra? ¿En qué tierra hubo hambre? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a ver el significado de algunas palabras. Belén significa casa de pan.
¿En qué tierra está Belén? ¿Más o menos tienes idea? ¿En qué tierra? En la provincia de Judá. En Judá. ¿Y esa tierra es tierra de Dios? ¿O no era tierra de Dios? Era la tierra de Dios, era parte de la tierra prometida, era parte de esa región que Dios les había dicho: esa es tu tierra y yo te haré prosperar. Y esa era la tierra que Dios había dado. ¿Y qué pasó con esa familia? Cuando hubo hambre en esa tierra, ¿qué hicieron? Se fueron de esa tierra y dejaron de estar habitando en la tierra que Dios les había dado. Y se fueron a buscar otro lugar. Ya no quisieron estar en el lugar que Dios les había puesto, que Dios les había dado, y se fueron a buscar otro lugar. ¿Y qué lugar era ese? Moab. Era un lugar rico, había dinero, había una ganadería. Se han encontrado los arqueólogos que para esas épocas han encontrado que había buena agricultura, buena ganadería, había trabajo, había posibilidades. Así es que estos hombres emigraron porque en el lugar donde estaban, donde Dios les había puesto, estaba siendo difícil sacar adelante el sustento familiar, y como muchos otros, emigraron a tierras donde Dios no quería que estuvieran. A veces Dios nos pone en lugares que son difíciles y no son fáciles de estar, pero si Dios nos ha puesto ahí, ¿qué debemos de hacer? ¿Irnos si son difíciles las situaciones o de mantenernos? Podemos nosotros pensar en el Limelec. El Limelec, a ver, ¿dónde está el Limelec? Y digo porque nunca más lo vas a volver a decir. El versículo 2, el nombre de aquel varón era, fíjate, el nombre significa: mi Dios es mi rey. Así le habían puesto sus papás: este hombre se va a llamar mi Dios es mi rey. Así como Belén significa que el lugar de donde hay pan, donde hay provisión. Y este nombre de Limelec, a ver, digo conmigo, Elimelec, significaba mi Dios es mi rey. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Dio significado a su nombre? No, ahora resulta que iba a salirse de la provisión y donde Dios lo había puesto para ir a buscar un lugar diferente. Y al final, ¿qué le pasó? Más adelante vamos a ver que este hombre murió. Su nombre de la esposa era Noemí. Su significado es mi dulzura, mi ternura. Casi sinónimo de alegría. Esta persona debió de haber vivido eso. Sin embargo, ella no vivió así. Y fíjense, estos dos hombres con tan distinguidos nombres que debieron de haber hecho honor a su nombre, al salirse del lugar donde Dios les había indicado que estuvieran, ellos sufrieron en gran medida, y no tan solo la decisión de Elimelec y Noemí de salirse de ese lugar fue para su malestar, sino también para sus hijos. Sus hijos se llamaban, a ver, ¿dónde están sus hijos? Malón y Gelión. ¿Sabe lo que significa Malón? No es un malo maleta, Malón significa enfermedad. Y Gelión significa agotamiento. Estos hombres, cuando estuvieron lejos de la voluntad de Dios, los frutos que dieron, esos dos grandes significados de su nombre, llegaron a dar frutos en vez de bendición, frutos que no fueron de bendición, de tal manera que aún a sus propios hijos lo llamaron el enfermizo, y al otro le llamaron el agotado.
Así es que vemos que hay muy importantes decisiones que debemos de tomar. Y cuando tomamos malas decisiones, hay consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Hay consecuencias de no tomar la decisión correcta de estar en el lugar donde Dios ha dicho que estemos. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Es un pasaje que a mí me gusta mucho recordar, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿En dónde quieres estar? ¿En qué decisión quieres estar tú? ¿En la carne o en el Espíritu? Yo quiero estar en el Espíritu. Quiero estar así, en el Espíritu. Pero estas personas habían tomado malas decisiones. Por eso Mateo 7:21 también dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es tomar buenas decisiones. Vamos a orar para la predicación. Padre, ayúdanos a entender lo que tú quieres que veamos de la vida de Ruth. Queremos aprender a tomar buenas decisiones. Enséñanos. Te queremos pedir que no tomemos malas decisiones, Señor, y que nuestras vidas vayan en el camino correcto, contigo, junto contigo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón que desee y que actúe en base a buenas decisiones. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo saber si estoy en la voluntad de Dios? Te voy a hacer 3 preguntas. Primera, ¿he crecido? ¿Puedo yo decir con certeza que he crecido en los hábitos de oración y de encuentro personal con Dios? De decir, hoy tuve un encuentro con Cristo, me habló a través de su palabra, yo la entendí, la viví, la asumí a través de un tiempo en el que Dios me habló. Tú dices sí o no, allí mentalmente no digas sí, que te descargas ante mí, no te descargas ante mí, sino tú mismo. Segundo, puedo ver tangiblemente en los años que llevo como cristiano que hay otros que ven en mí un referente de vida abundante. No pienses en otros, piensa en ti, tú, en lo que Dios te ha mostrado a ti, tú en el tiempo que llevas. Eres un referente de otros en tu vida abundante. Tercero, ¿me está permitiendo el Señor involucrarme en mayor medida con la iglesia y su obra en el mundo? ¿Estoy involucrándome en mayor medida? Son 3 eventos. Puede haber más. Uno tiene que ver con la intimidad con mi Dios, si yo estoy experimentando esa intimidad. Lo segundo tiene que ver con mi testimonio real de cambio en mi vida. Y lo que tercero tiene que ver con mi compromiso dentro de mi iglesia. 3 aspectos importantes que me permitirían ver si estoy en el lugar correcto con Dios, en el lugar de pan, en el Belén que Dios me ha dado. Ruth capítulo 1, versículo 4, ya después de que nos da el antecedente de esta historia, nos dice en el versículo 3 que muere Elimelech y quedó ella con sus 2 hijos. Y señala en el versículo 4, tomaron para sí mujeres. Podría ser después de que murió el papá, los hijos se casaron con 2 mujeres. ¿De qué región eran estas mujeres? De Moab. ¿De qué religión eran? De Moab, de la religión de Moab. No eran personas que tuvieran el contacto con el Dios vivo.
tenían contacto con el dios de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí ¿cuántos años? 10 años. Allí Noemí habría visto, la muerte de su esposo, lo cual ya le estaría llamando de que algo no estaba bien, pero no fue suficiente para que ella decidiera regresar a la tierra del mal, a la tierra donde Dios quería que estuviera. No fue suficiente. Y mira, nosotros podemos ser muy obcecados en seguirnos manteniendo en posiciones lejos de la voluntad de Dios, por obcecación nada más, y aunque las cosas no vayan tan bien, seguimos ahí obcecadamente en los lugares donde Dios no quiere que estemos. Pasaron 10 años y va otra llamada de atención de parte de Dios. Y esa llamada de atención, versículo 5, nos dice que se fue muy fuerte. ¿Qué les pasó a sus hijos? Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así es que esta mujer, Noemí, pasó a una etapa de crisis, claramente de crisis. ¿Por qué? Ya no tenía al Dios, la cercanía del Dios de sus padres, al Dios vivo. Y segundo, ya no tenía el apoyo de su marido. Tercero, ya no tenía el apoyo de ¿quién? De sus hijos. A lo mejor cada uno de nosotros no ve tan grave este asunto porque no nos ha pasado así. O a lo mejor sí nos ha pasado así, de quedar sin familia. Pero más allá de la familia, quiero que pienses que para aquel entonces no había 60 y más. Aquí, pues algunos piensan, tengo el 60 y más y con eso ya voy a sobrevivir. Pero en aquel entonces no había el 60 y más. ¿Quiénes eran los 60 y más? Eran los hijos lo que le proveían. Acuérdate que no era su tierra, ni su tierra era. Así es que se había quedado sin ninguna oportunidad de pensar en un futuro que le trajera algún tipo de apoyo vital para su vejez. No tenía ya una familia que le estuviera dando el cariño y la protección que requería. Así es que podemos muy bien imaginarnos la situación de crisis en la que esta mujer estuvo. Noemí perdió familiares, perdió la fuente de sostenimiento, y ella, su pobreza evidentemente le trajo soledad, y además tenía 2 nueras que igualmente estaban sin provisión. En aquel tiempo no había muchas oportunidades como hoy para la mujer que saliera adelante. Así es que Noemí tenía una crisis. ¿Qué haces en los tiempos de crisis? ¿Qué es lo que tiendes a hacer con Dios cuando las cosas han salido mal? Muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos ante ¿quién? Ante Dios. ¿Por qué me trata así la vida? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Yo lo he hecho, Yo creo que tú, de una forma u otra, si has pasado por crisis muy fuertes, ha pasado por ti ese pensamiento. ¿Por qué me tenía que pasar a mí el vivir en esta situación? Y si nos quedamos ahí, podemos mantenernos ahí mucho tiempo, o podemos iniciar, y las crisis dan la oportunidad del cambio. Noemí tomó una buena decisión, a pesar de que había actuado fuera de la voluntad de Dios junto con su esposo, y que pasaron 10 años, por fin decidió tomar una buena decisión. Versículo 6. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer todos juntos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle paz. Y hasta eso Dios le ayudó, ¿verdad? Y qué bueno es Dios, ¿no es así?
¿Cómo le ayudó Dios para que tomara una buena decisión? ¿Cómo le ayudó Dios? ¿Cómo le ayudó Dios? Dios la quería allí en la casa del pan, en el lugar. Iba a formar parte de toda una historia grande que después se daría. ¿Cómo le ayudó Dios? Dejándole a la nuera otra vez. Pero aparte, fíjate. Llevándola a la crisis. Llevándola. ¿Cómo le ayudó Dios? Esa crisis que estaba viviendo, que uno diría, pero pues está maldita, pobrecita, le ha ido rete mal, no, ya ni quisiera estar en su suerte. El pensamiento humano así es. Pero ¿cómo le estaba ayudando Dios? Primero, llevándola a la crisis. Y segundo, dando provisión en pan, porque por sí sola no se hubiera ido, sino haciéndole ver, allá va a haber provisión. Casi le llegó a oídas que había pan ahí. Dios es tan bueno, tan misericordioso. No se te dice aquí que hubiera habido un arrepentimiento, el Señor perdóname, no. Simplemente entendió que en ese lugar, en el lugar donde tenía que moverse, era la casa del pan, era el donde se le iba a proveer lo necesario para vivir. Así es que tomó una buena decisión. Y para quienes no hemos tomado buenas decisiones, vemos ahí la gran misericordia de Dios, que nos permite, aunque no hayamos tomado buenas decisiones, cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿No es misericordioso Dios? Grandioso Él, porque no debería de darnos tantas oportunidades, ¿no? Pero Dios es el Dios de las oportunidades. Y por eso este pasaje de 2 de Crónicas 7:14 me gusta mucho. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A ver, repítelo conmigo, te lo voy a decir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Hay algo que sanar en tu tierra o no? ¿Hay cosas que sanar en tu vida o no? Yo quiero que Dios sane mi vida. ¿Tú no quieres que pase eso en tu vida? Que aquí está en los pasos, diríamos: humillarnos, invocar su nombre, orar, pedir, y que hará, sanará nuestra tierra. Vamos a ver entonces que ella decide irse. Y dice versículo 7: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, fíjate lo que dijo: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué curioso, ¿verdad? Esta mujer que andaba fuera de la voluntad de Dios, que andaba pues en ese titubeo y bajo esa situación tan difícil, ¿ustedes creen que tendría un carácter muy alegre? De hecho, ella misma dice: ya no me llamen Noemí. ¿Qué significa Noemí? Dulce, alegre. Llámenme Mara, que significa amarga. ¿Cómo es una persona amargada? ¿Tú has estado tocando con una persona amargada y rencorosa, que en el fondo tiene mucho que estar enojado con la vida, enojado con el esposo, enojada con el esposo, enojada con las situaciones, enojada con Dios? No es una persona de fácil trato. Pero había algo que hacía que las nueras quisieran estar con esta persona. No era su carácter,
O a lo mejor aquí hay suegras, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? ¿Sí hay suegras aquí o no? Sí, ¿verdad? Yo creo que tienen mejor carácter que Noemí. Sí, ¿verdad? A ver, sonríe y diga que claro, pastor, somos muy buenas suegras. Yo creo que tienen mejor carácter que Noemí. Y no tendría razón para que las nueras, si se mueren los esposos, estuvieran siguiendo a esa suegra. Pero aquí había algo que les hacía ir detrás de Noemí. ¿Qué sería lo que estaría haciendo que estas nueras quisieran ir detrás de Noemí? Y ahorita vamos a ver a Ruth. Le dijeron, versículo 10, ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habría de vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Fíjate lo que preguntan, con la intención de convencerlas de que ya no hay ningún futuro con ella. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y entonces ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué era lo que había? Que había algo de encanto en esta mujer amargada. ¿Qué era lo que había? Yo creo, aunque no lo dice con claridad la Biblia, pero después más adelante Ruth no lo confirma, que lo que había es que a pesar de su carácter no tan dulce sino amargo, esta mujer tenía a un Dios diferente al que ellas conocían. Tenía a un Dios que representaba mucho más vida que el Dios de los padres de estas mujeres. El Dios de los moabitas era Quemos. A ver, dilo. Y alarga la S para que no se oiga como que Quemos. No, no es Quemos, es Quemos. A ver, dilo. Ese era el Dios que ellos adoraban. Y era el Dios que daba cultura al pueblo de Moab. Y el Dios que conocía Noemí era un Dios diferente. Déjame decirte algo. Orfa significa joven hermosa. Así se llamaba una de las nueras. ¿Cómo se llamaba? Orfa. Significa joven hermosa. Y la otra Ruth significa compañera fiel. ¿Qué significa Ruth? Compañera fiel. Si le preguntáramos a las mujeres, ¿qué preferirías? ¿Qué prefieres? ¿Ser bella y hermosa de físico o ser de una calidad de fidelidad impresionante? ¿Qué crees que dirían la mayoría de las mujeres? A ver, piénsalo bien, igual se te concede. O sea, piensa, ¿qué te gustaría que pasara? Una belleza que atrajera a todos y que permaneciera mucho tiempo, de tal forma que aunque estés grande te dijera, ¡ay, qué joven y hermosa! O tener la oportunidad de un corazón que fuera fiel como compañera fiel. ¿Qué te gustaría? Piénsenlo bien, igual se los concede, si no, entonces tendremos aquí unas grandes mujeres. Piénsalo bien, ¿qué te gustaría que pasara? Bueno, resulta que Ruth, como compañera fiel, tomó la mejor decisión. ¿Se quedó con quién? Se quedó con Noemí, y Orfa, la joven y bella Orfa, decidió ya no seguir tras de Noemí. ¿Cuál era la decisión que se tomaba? Está por un lado el dios Quemos, que es un dios, entre comillas, que es creado, tenían imágenes de él.
La gente le adoraba. Tenía cuerpo de hombre y cara de toro. Tenía cuernos. Entonces la gente tenía a un Dios creado por el hombre. Jehová, ¿qué imagen tiene? ¿Tiene alguna imagen? ¿Qué dice Jehová respecto a las imágenes? No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y no te harás, ni las honrarás, ni las adorarás. Es un Dios muy diferente, ¿no? A estar adorando un crucifijo, una imagen, es un Dios muy diferente a estar adorando a un Dios libre de imágenes, porque Dios es un Dios fuerte, celoso, que aborrece la maldad de los padres sobre los hijos, a todos los que están haciendo imágenes de Dios. Ese era por un lado. Por otro lado, el Dios Jehová era el Dios que es espíritu. Ese es el Dios que adoramos, al Dios que es espíritu. Pero Kemosh es el Dios con cabeza de toro. Por otro lado, Jehová, Dios, no negocia. Y el Dios Kemosh es el Dios que negocia. ¿Qué es lo que hace la gente cuando se va a Chalma? ¿Qué quiere negociar? No está negociando mi sacrificio, yo te doy esto y tú me concedes esto. Y mira, te lo juro, si tú me sacas este negocio, yo te voy a dar tales y cuales ofrendas. No es una negociación. Ese era Kemosh, el Dios que negocia. ¿Sabes? Llegaban a negociar de tal forma el deseo de tener prosperidad que se han visto en las arqueologías que han encontrado de ese Dios, que abajo hay cuerpos de bebés que se sacrificaban a ese Dios. Tan estaban dispuestos a dar algo valioso que decían, a cambio de que me des lo que yo quiero, te sacrifico. Y había sacerdotes que mataban al niño y que este Dios tomaba para negociar con el hombre. Por otro lado, Jehová es el Dios que rescata. Es Dios que rescató. ¿Por qué creían el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? ¿Por qué creía en Jehová? Porque Él me rescataba de la esclavitud. En cambio, Kemosh era el Dios que esclavizaba. Jehová es el Dios de principios. Jehová no nada más se presentó con un esquema de religión, sino con un esquema de ley, de principios que había que cumplir. Y Kemosh no daba moral. A Kemosh podías ir bajo cualquier concepto de moral, adúltero, violador, asesino. Mientras tú le llevaras la ofrenda, era suficiente para que ese Dios te beneficiara. Había una razón para seguir a Noemí, a pesar de su mal carácter. Había una razón, sí, que creía en el Dios verdadero, en el Dios vivo. ¿Y qué dijo Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Fíjate lo que está diciendo Ruth. Yo estoy de acuerdo en seguirte, porque al Dios que adora a mi pueblo, al Dios que Kemosh, al Dios que negocia, al Dios que no le importa la moral, al Dios que no le importa los principios, a ese no quiero seguir. Quiero seguir al Dios verdadero, al Dios que libera, al Dios que da principios, al Dios que ofrece cambios, al Dios que ofrece libertad. Tu Dios será mi Dios. Más que ir detrás de Noemí, su actitud iracunda y amarga, iba tras de ese Dios. Esa fue la decisión que tomó Ruth. Y qué hermosa decisión, hasta lo profundo de su corazón. Esto que dice Ruth es algo muy profundo, porque le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová,